figuras religiosas más reconocidas del mundo. María Magdalena. Algunos la consideran una poderosa imagen de la redención, otros una mujer perversa. Es una pecadora, una prostituta. Una reputación que dura más de 1000 años. Pero una mujer está decidida a demostrar que fue la madre de la hija de Jesús. Parece embarazada de 9 meses. De ceremonias secretas No se puede hablar de esto. a sangrientas masacres. Y teorías sobre obras de arte codificadas. O bien es un producto de una imaginación entusiasta o parte del encubrimiento más grande de la historia del cristianismo. Expedientes Misterio de la Antigüedad 2. El misterio de María Magdalena. Un cardenal católico románico ha viajado desde Roma a Saint-Maximin, en el sur de Francia. Ha venido a presidir una ceremonia que se remonta a hace más de 700 años. Esta es la Fête de Sainte-Marie Magdalene, en honor de Santa María Magdalena. Sainte Marie Madeleine, priez pour nous. Sainte Marie Madeleine, priez pour nous. Sainte Marie Madeleine, priez pour nous. La leyenda local afirma que María Magdalena vino aquí huyendo de la persecución que siguió a la crucifixión de Jesús. Los fieles creen que murió aquí y que tras esta máscara de oro está su cráneo. María Magdalena es una de las figuras más controvertidas del cristianismo. En el año 591 después de Cristo, el Papa Gregorio insinuó que fue una pecadora penitente, dando pábulo a la teoría popular de que era una prostituta. Hay gente que aún cree esa teoría, a pesar de que el Vaticano la exoneró en 1969. Pero hay algo más sobre María Magdalena que fascina a la escritora Margaret Starber. Starber ha pasado años buscando mensajes ocultos en las obras religiosas. Sus controvertidas teorías ayudaron a inspirar el bestseller de ficción de Dan Brown, El Código da Vinci. El libro insinuaba que Jesús y María Magdalena tuvieron una hija y que los descendientes de Cristo aún viven en la actualidad. Los historiadores y los intelectuales cristianos rechazaron esta idea, pero Starber está convencida de que Jesucristo estaba casado. Ha venido a Francia a buscar pruebas de que se casó con María Magdalena. Se sabe muy poco de María Magdalena. Los evangelios apenas la mencionan, al menos no hasta la crucifixión. Luego de repente aparece en los 4 evangelios. La narrativa de los evangelios sitúa a María Magdalena en el centro de la historia de la pasión. Lleva ungüentos a la tumba para embalsamar el cuerpo de su amado. En el Evangelio de Juan, María va sola a la tumba, mira en su interior y dice: «Se lo han llevado. Por favor, dígame dónde lo han puesto». El jardinero la llamó María y ella reconoció a Cristo. Este es el evento crucial de la tradición cristiana, la resurrección. Y María Magdalena está allí para ser testigo de todo. ¿Qué le pasó?
¿a dónde fue? La búsqueda de Starbird comienza en la región de Languedoc, en el sur de Francia. En los siglos XII y XIII, una secta cristiana herética conocida como los cátaros vivieron aquí. Entre las muchas acusaciones de herejía, una afirma que creían que Jesús y María Magdalena eran amantes. Fuera cual fuera la verdad, pagaron por sus herejías con sus vidas. Cuando los intentos por convertir a los cátaros fracasaron, el Papa Inocencio III autorizó una cruzada para eliminarlos. El asedio comenzó en el pueblo de Béziers. Miles de habitantes intentaron refugiarse de los cruzados del Papa en la iglesia que antaño se alzaba allí. Pero la iglesia y la gente que había en su interior ardieron. Los siguientes 20 años, muchos miles de cátaros fueron asesinados por sus creencias. La guía de Languedoc, Sabine Affré, ha pasado una década explorando el legado de los cátaros. Sabine, quisiera saber por qué el Papa quiso eliminar a los cátaros. Porque los consideraban herejes. Los cátaros creían en dos creadores, uno bueno y uno malo. Pero una gran parte de las pruebas de su fe se perdió, dejando que la información sobre sus creencias fuera transmitida por los inquisidores católicos. Un cronista católico de la época afirmaba que creían que María Magdalena era la concubina de Jesús. Pierre Lebeau de Cernay afirmó que la destrucción de Béziers fue un castigo adecuado a sus calumniosas afirmaciones de que Jesús y María Magdalena eran amantes. Los intelectuales son escépticos. Los cátaros no creían que Jesús fuera un ser humano. Por tanto, tener una amante habría sido imposible. Ninguno de los evangelios afirma que la tuviera. Pero Margaret no tiene intención de abandonar. Por desgracia, todo ha desaparecido. ¿En serio? La Inquisición se llevó los cadáveres de los cátaros y los quemó. ¿Del cementerio? Del cementerio. ¿Crees que queda algo? ¿A dónde podríamos ir para encontrar pruebas de la existencia de los cátaros? Puedes ir a Cordes, a los alrededores de Albi. Esa era una de las principales regiones donde vivían los cátaros. Starbird hace lo que Affré le aconseja y se dirige hacia Cordes. Los relieves de piedra de los muros de la vieja ciudad representan animales siendo cazados por lobos. Algunos creen que los lobos fueron esculpidos en representación de los inquisidores y que los jabalíes que están siendo cazados representan a los cátaros. Increíblemente le dicen a Starbird que las creencias de los cátaros aún existen por aquí, aunque esta secta es tremendamente reservada. ¿Dónde está? Por allí. Gracias. Después de una serie de preguntas, la envían a la casa de un hombre llamado Paul Sanda, su arzobispo. Hola, Hola. ¿qué quieren? Me interesa la fe de los cátaros, sus creencias, especialmente sus creencias sobre María Magdalena. Sanda profesa una religión gnóstica, una secta cristiana que evolucionó de los cátaros. Sanda es cauto. Hay algunas cosas de las que no quiere hablar o que no quiere que se sepan. No se puede hablar de esto. No. Ah, silencio. Gracias. Gracias, señor. Pero accede a enseñarle su capilla.
Sígale. De acuerdo. ¿La Iglesia Católica Romana les considera herejes? Sí, siguen considerándonos herejes. ¿Qué opina su comunidad sobre María Magdalena? Creemos en otra tradición, que era uno de los apóstoles más importantes. Escribió un evangelio, por lo tanto tenía algo que enseñar. La otra creencia es que María Magdalena era la mujer de Cristo. ¿En serio? Sanda accede a dejar que Starburst presencie una ceremonia que muy poca gente ha visto. Algunos miembros de la congregación le han pedido mantener el anonimato. El arzobispo lee de una traducción de un texto antiguo. Mais lorsqu'il apparut en gloire à ses disciples sur la montagne, il n'était pas petit. Les parfaits. Es como un evangelio, pero este no aparece en la Biblia. Nous nous embrassons mutuellement, et c'est par la grâce qui est en nous mutuellement que nous recevons la Dice, 3 Marías caminaban con el Señor, su madre, su hermana y María Magdalena, aquella a la que llamaban su compañera. Por lo tanto, su madre, su hermana y su compañera se llamaban María. Este evangelio dice que la compañera de Jesús era María Magdalena. S'il vous plaît, vous allez éteindre et vous allez sortir et on doit finir, on en a pour un quart d'heure même pas. De repente le piden a Margaret que se vaya. Nos ha dicho que era hora de irnos. No sé por qué no quería dejarnos ver el resto de la ceremonia. A pesar de no ver el ritual completo, el libro que leía el arzobispo insinúa una relación entre María Magdalena y Jesús. Para averiguarlo, Starburst llama a un compañero de Israel. Hola, Margaret, ¿qué tal? El profesor Barry Wilson es un historiador del cristianismo primitivo y de textos antiguos cristianos. Está convencido de que el arzobispo Sanda leía uno de los evangelios gnósticos escrito más de un siglo después de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Era una época en la que el cristianismo estaba en sus etapas más tempranas. Algunos de los primeros cristianos eran judíos, como Jesús y sus apóstoles, pero se encontraban conversos de otras religiones paganas. Hay muchas formas distintas de cristianismo primitivo. Todos tenían escrituras distintas. Todos tenían ideas muy distintas sobre la naturaleza de Jesús. Todos creían que ellos tenían razón. Se consideraba la expresión correcta de la fe cristiana. Creían que los demás estaban equivocados. Algunos de los primeros escritos serían incluidos en el Nuevo Testamento. Pero a lo largo de los siglos, los evangelios gnósticos se irían perdiendo para la historia.
Y justo cuando se terminaba la Segunda Guerra Mundial, un granjero egipcio, Mohamed Ali, desenterró una vasija en el desierto. Llevaba 15 siglos bajo tierra. Dentro había más de 50 textos cristianos primitivos. Cuando Mohamed los llevó a casa, su madre utilizó algunos para hacer fuego. El profesor Wilson ha examinado los que quedaron. Hola, Margaret. Soy Barry. ¿Has recibido los textos de las escrituras gnósticas que te envié? He pensado que podríamos repasarlos. Su contenido es increíble. Estas son las palabras secretas que Jesús pronunció. Luego dice, aquel que descifre el significado de estas palabras tendrá la vida eterna. Al contrario que en los evangelios del Nuevo Testamento, María Magdalena juega un papel mucho más importante en estos textos gnósticos posteriores. Pedro le dijo a María, hermana, sabemos que el Salvador te quería más que a ninguna otra mujer. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, las cosas que tú sabes y nosotros no, porque no las hemos oído. En el Evangelio de Felipe hay un pasaje sobre Jesús y María Magdalena besándose. Pero el texto es antiguo y faltan algunas palabras cruciales. Y la compañera de falta una palabra es María Magdalena. El Señor quería a María mucho más que al resto de discípulos y la besaba a menudo en la falta una palabra. Como sabrás, Margaret, los intelectuales reconstruyeron este pasaje de palabras desaparecidas como sigue. Y la compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor la quería más que al resto de discípulos y solía besarla en la boca. En el cristianismo primitivo, besar en la boca no implica necesariamente intimidad. En el Evangelio de Felipe, Margaret encuentra el pasaje que el arzobispo Sanda leyó en su ceremonia. Había 3 Marías que iban con el Señor en todo momento. Su madre, su hermana y Magdalena. A esta la llamaban su compañera. Margaret, la palabra compañera es muy interesante. Podría significar amiga, pero también consorte. Aunque los evangelios gnósticos sean interpretados por algunos como indicativos de una relación íntima entre Jesús y María Magdalena, estudiosos como Helen Bond, de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, señalan que ninguno de los evangelios puede ser tomado como si fuera historia exacta. Tal vez hay algún tipo de compañerismo entre ellos. Tal vez haya algún tipo de intimidad. Pero creo que tenemos que ser siempre conscientes de que no se trata de textos históricos. Por tanto, cualquier tipo de referencia a la intimidad no significa necesariamente que hubiera algún tipo de relación entre Jesús y María en la vida real. El profesor Wilson quiere averiguar por qué ninguno de los evangelios gnósticos acabó en la Biblia. Cree que las respuestas yacen mucho más atrás, en el mismísimo origen de la Iglesia. Es difícil reconstruir las primeras etapas del cristianismo. Hay muy pocas pruebas físicas para ello. Pero últimamente, un suelo de mosaico de una de las primeras iglesias del mundo ha sido descubierto a 80 kilómetros al norte de Jerusalén, en Megiddo. Pero el profesor Wilson tiene un problema. La iglesia fue descubierta entre los muros de una prisión israelí de máxima seguridad. Los restos del suelo de mosaico son ahora el artefacto antiguo mejor custodiado del mundo. Señor, estamos muy interesados en el mosaico de la nueva iglesia que acaba de ser descubierto. ¿Podría entrar a hacerle una fotografía? ¿No es posible? El profesor Wilson no logra conseguir acceso, pero la cárcel proporciona fotografías del suelo de mosaico. Primero, Wilson quiere averiguar más cosas sobre esta primitiva iglesia cristiana.
Se trata de un mosaico particularmente rico. Hay muchísima información. Hay una serie de inscripciones en el suelo del mosaico. Una mujer le dio una mesa a la iglesia en recordatorio del divino Jesucristo. Se trata de un grupo de fieles que opinaban que Jesús era divino, que Él era Dios. Un grupo de cristianos que enfatizaba el estatus de deidad de Jesús fue liderado por San Pablo. Pablo era un ciudadano romano. No tenías que ser judío para unirte al movimiento de Pablo. De hecho, se concentró en convertir a gentiles. Este es el argumento decisivo. Aquí pone que Gianos era un centurión romano, y lo que hizo fue dar dinero de sus propios fondos, de su propio bolsillo, para construir este mosaico. Eso es muy interesante. Muestra que el cristianismo tuvo bastante influencia entre el ejército romano. A pesar de que los romanos originalmente mataron a Jesús, hay pruebas de que el cristianismo atraía a sus soldados. El profesor Wilson quiere averiguar por qué. Se dirige a las ruinas romanas de Cesarea. Aquí hay un templo a Mitras, un dios solar famoso entre los soldados romanos. Su templo es como una cueva, salvo por el único hueco de luz diseñado para iluminar el altar durante el solsticio de verano. Los parecidos entre algunos rituales de Cristo y de Mitras llevaron a un cristiano del siglo II a declarar que el mitraísmo era obra del diablo. Ambos grupos bebían vino que representaba sangre y comían pan en una comida ritual. Mitras no podía morir, y esto se refleja en la resurrección de Jesús. Me parece que había muy pocas distinciones entre la adoración de dioses paganos, como Mitras por un lado, y de Cristo por otro. Eran deidades similares. Esto nos da una idea de la popularidad del movimiento de Cristo entre las tropas romanas. Era muy conocido, y en el siglo IV, incluso el emperador romano era miembro del movimiento de Cristo. El profesor Wilson cree que el parecido de Jesús con los dioses paganos ayudó al cristianismo a extenderse por el Imperio Romano y que el legado de Pablo influenció qué textos serían incluidos en el Nuevo Testamento. Otros intelectuales señalan que los evangelios fueron elegidos de modo natural, basándose en lo que la gente leía en las iglesias. Una lista oficial no empezó hasta el siglo IV. El arzobispo Atanasio fue el primero en señalar los 27 libros que constituyen el Nuevo Testamento actual. Dice, estos son las fuentes de la salvación, y solo estos proclaman la doctrina de la santidad. Estos son los únicos que pueden ser acreditados como divinos. Por tanto, las implicaciones son extremadamente claras. Todo el resto de escrituras, incluidas las de los gnósticos, deben ser rechazadas. De hecho, él las llama obras inventadas. Algunos de los primeros padres de la Iglesia arremetieron contra los gnósticos. No aprobaban esos evangelios. Principalmente porque son las palabras de un Jesús que se alza. Son diálogos inventados de Jesús. No hay base histórica para ellos y están muy relacionados con esa visión en particular del mundo. Por lo tanto, creo que no debe sorprender que algunos de los primeros padres de la Iglesia no los aprobaran. Todo el Nuevo Testamento se escribió antes que los evangelios gnósticos. Por tanto, en términos cronológicos, los textos del Nuevo Testamento son mucho más antiguos. Fueron escritos unos 100 años antes de los primeros evangelios gnósticos. La Iglesia pasó siglos purgando su reino de herejías. Pero algunos aún piensan que las blasfemas creencias de que María Magdalena fue la mujer de Cristo han sobrevivido en Francia. Starbert está buscando pistas en obras de arte religiosas
y su investigación la lleva al antiguo puerto francés de Marsella en la costa sur de Francia. Según la leyenda francesa, María Magdalena huyó de la Tierra Santa y vino aquí. La iglesia de San Víctor se construyó en el siglo XII, pero sus cimientos se posan sobre un lugar de adoración mucho más antiguo. Starbird está intrigada por algo del interior de esta antigua iglesia. En los muros de la cripta hay antiguos sarcófagos cristianos. Los muertos también se enterraban aquí en la época pagana. Oculto en un pasadizo lateral, Starbird encuentra lo que buscaba. Es esta piedra de aquí. Ahí está. Esa es María Magdalena, aferrándose a esta roca. Y al fondo está Cristo en la cruz. Parece que está embarazada de 9 meses. El contorno de la roca es tal que da esa impresión. Es increíble. Este relieve del siglo XVII describe a María Magdalena arrodillándose ante Cristo. Pero es la pose que adopta lo que interesa a Starbird. María a menudo se asocia con una piedra y una calavera, y los intelectuales creen que este relieve puede ser una representación de ella con estos elementos. Sin embargo, Starbird cree que parece una madre embarazada. Fue elección del artista situarla de ese modo, en esta pared. Es un relieve, obviamente podía elegir cómo situarla y decidió situarla en esa posición. Pero los historiadores de arte señalan que el artista habría redondeado su barriga, no la habría dejado como una piedra angulosa. Starbird cree que hay más pistas ocultas en otras obras religiosas. La más famosa es La Última Cena de Leonardo da Vinci. ¿Quién es este apóstol? Los registros personales de Leonardo indican que pintaba a Juan. Pero Starbird está convencida de que es una figura de mujer, María Magdalena. Al lado de esta figura está Pedro, que fue el primer papa según la tradición católica. Starbird cree que Pedro la está callando con una mano, mientras en la otra sostiene un cuchillo que puede parecer malvado. Pero los intelectuales afirman que es para defender a Cristo en el momento de la traición. Starbird cita otras obras religiosas que cree que muestran a una María Magdalena embarazada, pero la mayoría de los historiadores de arte argumentan que en aquella época a los artistas les gustaba pintar cuerpos gruesos de mujer. Entonces se produce un descubrimiento impresionante que Margaret considera que podría reforzar su teoría de que María Magdalena tuvo a la hija de Cristo. Se han encontrado unos fragmentos de una alfombra antigua. Están a 9.600 kilómetros en la costa oeste de los Estados Unidos.
El explorador y coleccionista Jeremy Pine está en posesión de la alfombra. Aunque nunca ha sido mostrada anteriormente al público, Jeremy está convencido de su pedigrí. Es uno de los primeros artefactos cristianos que existen. Es de finales del siglo II y como tal es uno de los primeros brotes del cristianismo. Jeremy ha acordado que Margaret vea la alfombra en una casa remota entre los viñedos del norte de California. Margaret, hola. Hola, ¿cómo estás? Pasa. Creo que la han hecho de ese tamaño de forma intencionada. Jeremy, es una obra fantástica. Es extraordinario. Basándose en fotos, los expertos no están seguros del origen y simbolismo de la alfombra. Algunos ven rasgos budistas de Oriente Próximo, paganos mediterráneos y cristianos. Estos son los únicos fragmentos de alfombra de este tipo en el mundo. Es de fabricación egipcia. Sabemos que había un montón de sectas cristianas gnósticas en el norte de Egipto, en Alejandría particularmente. Por tanto, cuando empecemos a averiguar lo que ocurría en Egipto en el siglo II, tendremos la oportunidad de averiguar el significado del diseño. Hay suficiente información en los dos fragmentos para hacernos una idea del aspecto general completo de la alfombra. Está dividida en compartimentos por dos cruces grandes. Hay 4 figuras por toda la alfombra. Cada una parece estar sentada en algo. Van en botes. ¿Qué es esto? Sí, creo que las figuras van en botes. Las de arriba en botes azules. La sección del medio falta casi por completo, pero las representaciones de las cabezas de animales a su alrededor sugieren a Pine lo que podía haber ahí. Es interesante porque se puede ver la máscara de león y en el fondo las dos que están completas. Por supuesto, el león de Judea es uno de los epítetos de Jesús en el Nuevo Testamento. Sí, por eso creemos que se trata del león de Judea. Por tanto, este sería Jesús en el medallón central. Y por desgracia, lo único que queda es el pelo. Los expertos no están seguros de que se trate de cabezas de león, ni de que esto sea una alfombra cristiana. Una pista pueden ser los halos alrededor de las dos figuras superiores que indican que son divinas. ¿Podemos ver a esta mujer más de cerca? Creo que es una mujer, es rubia, y los de pelo más oscuro son los hombres. Eso es lo que creo yo. No hay nada que nos diga quién es hombre o mujer. Tendríamos que observarlo más de cerca. En el pelo de esta figura han utilizado un color amarillo. Amarillo dorado, y han utilizado algún tipo de hilo púrpura que se ha desvanecido. Por tanto, creo que el amarillo y el púrpura juntos habrían dado el efecto de pelo rojo. Y si buscamos algún pelirrojo en la historia de aquella época, hablamos de María Magdalena. Por lo tanto, parece que nuestro mejor candidato sería María Magdalena. Los intelectuales no son capaces de determinar el sexo de esta figura, ni de si María Magdalena era pelirroja. Esta alfombra tiene cientos de años más que cualquier descripción realizada de ella. A la izquierda de la figura hay otra con un halo. ¿Puedes hablarme de esta figura más pequeña que hay aquí? Parece una réplica, aunque mucho más pequeña, de la mujer de aquí, y también lleva un halo. Son casi la misma figura, salvo que esta tiene la mitad de su tamaño. Aunque el periodo es primitivo y el arte es un poco más rudimentario, no creo que fuera un accidente, ya que todo lo demás está en proporción en la alfombra.
creo que la han hecho de ese tamaño de forma intencionada. ¿Será la hija de la mujer del bote azul? Se podría pensar eso. Madre e hija. ¿Es lo que opinas tú, Jeremy? ¿Es así como lo interpretas? Así es como lo interpreto. La verdad tras esta antigua alfombra seguirá siendo un misterio. Para algunos pueden parecer Cristo, María Magdalena y su hija, pero es imposible estar seguros, ni siquiera para el ojo experto. De vuelta en Jerusalén, el profesor Wilson intenta averiguar el significado de la alfombra en caso de tratarse de un objeto cristiano. No parece ser una historia de la Biblia, por tanto busca en otros lugares. Y cree que ha encontrado algo. La leyenda francesa dice que María Magdalena, junto con un grupo de amigos y familiares de Jesús, huyeron de Jerusalén y acabaron en Francia. Si María Magdalena estaba casada con Jesús, y especialmente si tuvo una hija con él, habría tenido que huir de Jerusalén tras la muerte de este. Margaret ha vuelto a Francia para ver si encuentra alguna prueba. La leyenda francesa afirma que María Magdalena pasó sus últimos 30 años de vida en una cueva en las montañas de Saint-Baume. Y está en este acantilado. Ha sido transformada en una capilla dedicada a María Magdalena y ahora está habitada por monjes dominicanos. La cueva contiene representaciones de María Magdalena en escenas de la Biblia. Está claro que esa es María Magdalena a los pies de Cristo en la cruz. Incluso hay una reliquia. Se cree que es su tibia. Pero no hay nada que apoye la teoría de que haya huido de la Tierra Santa. Margaret decidió preguntárselo a los monjes. Hola. Hola. En línea con la tradición católica, el hermano Thomas considera que María Magdalena es una santa importante, pero no un apóstol. Siéntese. Gracias. En Provence decimos que después de la persecución en Tierra Santa fueron enviados a un barco. En ese barco estaban María Magdalena, Marta, Lázaro, María Jacobé, María Salomé y Maximino. Y cruzaron el mar y llegaron a Saint-Marie-de-la-Mer, como la llamamos aquí, cerca del río Ródano. ¿Entonces cree que estas tradiciones antiguas tienen un atisbo de realidad? Bueno, nuestra postura oficial es afirmar que no sabemos si María Magdalena vino aquí o no. El hermano Thomas le ha dicho a Margaret que fuera a Saint-Marie-de-la-Mer. Ahora es un centro turístico de la costa sur de Francia. La leyenda dice que llegó a costa después de la crucifixión. Cerca de la playa hay una iglesia católica llamada Saint-Marie-de-la-Mer. Dentro hay un modelo de un bote con figuras dentro. María Salomé y María Jacobé, que también llegaron a Francia desde Tierra Santa. El bote es azul. Me pregunto si es una referencia a la divinidad. Ya sabes, el cielo, lo divino.
Ni la tradición católica ni los evangelios mencionan que María Magdalena tuviera una hija. Pero en un giro extraño de los acontecimientos, un texto del siglo XIX describe el viaje de María Magdalena a Francia. Va acompañada por José de Arimatea, conocido como el protector del Santo Grial. Los intelectuales consideran que el Santo Grial es un mito descrito en el siglo XIII como el cáliz utilizado en la Última Cena. La palabra grial deriva de la palabra griega cráter, que significa plato. Pero Margaret cree que el mito tiene un significado oculto. La mayoría de la gente cree que el grial es un recipiente o un cáliz que contenía la sangre de Cristo. Pero tenemos una palabra antigua que deriva fonéticamente de la palabra francesa sangral, que se traduce como Santo Grial, S-A-N y después G-R-A-A-L como segunda palabra. Pero si divides esas mismas 8 letras después de la G, obtienes sang, ral, que en francés antiguo significa sangre real o linaje real. Y no se puede llevar la sangre real en un tarro con una tapa. Fluye en las venas de un niño. Pero esta opinión ha sido ampliamente desacreditada. Una vez que empiezas a mezclar las leyendas, ocurren todo tipo de cosas. Y el intercambio de idiomas del francés al inglés al final de la Edad Media produjo un montón de confusiones encantadoras. Malory escribió su versión de las historias artúricas y del Grial y escribió la palabra Santo Grial como una palabra, sangreal, que se deletrea S-A-N-G-R-E-A-L, o a veces con 2 L's al final. Pero si divides esa palabra de otro modo, en lugar de darte santo y grial, te puede dar sangre real. Es un desarrollo interesante, pero definitivamente postmedieval. Margaret señala una leyenda que habla de una chica en el barco que supuestamente María Magdalena llevaba a Francia. En la cripta de la iglesia hay una estatua dedicada a ella. Esta es Sara. Se dice que es la sirvienta. Su nombre significa princesa en hebreo. En algunas leyendas Sara es gitana y en otras una sirvienta egipcia. No está reconocida como una santa, pero en esta iglesia es venerada. Para Margaret, esta es la última pieza del puzzle. Una creencia de que María Magdalena era la mujer de Jesús y la madre de su hija. Y para ella, las piezas de este puzzle han sobrevivido aquí en Francia, en prácticas religiosas con evangelios herejes, en la veneración de las reliquias de María, por supuesto, las creencias no son pruebas físicas. La verdad sobre María Magdalena tal vez nunca sea descubierta. Pero para Margaret, las pistas están a nuestro alrededor.